Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en el drama, el chisme y sobre todo, la pasión desbordante que parece haber marcado el rodaje de una de las series turcas más comentadas del momento, la historia de Halil y Esra, una tensión explosiva que, según dicen, traspasó la pantalla. Vamos a analizar qué pudo haber pasado realmente detrás de las cámaras, rumores, teorías y todo lo que se ha especulado sobre esta pareja de actores que ha incendiado las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana, así que tendrán su dosis diaria de chisme y entretenimiento garantizada. Y ahora sí, vamos al grano. Halil y Esra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos personajes que han enamorado a miles de espectadores alrededor del mundo. Pero más allá de la historia que vemos en pantalla, la verdadera pregunta es, ¿qué pasó durante el rodaje? ¿Por qué esa química tan palpable entre ellos? ¿Y por qué de repente parece que todo se torció? Vamos a empezar por el principio. Desde el primer episodio, la conexión entre Halil y Esra era innegable. Esa mirada intensa, esos roces accidentales que parecían no ser tan accidentales, esas conversaciones cargadas de significado. Todo apuntaba a que había algo más que simple actuación. Y claro, como buenos fans que somos, empezamos a fantasear con la idea de que esa química traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Los rumores no tardaron en aparecer. Fotos filtradas de los actores compartiendo momentos fuera del set, testimonios de miembros del equipo que aseguraban que había una tensión palpable en el ambiente, incluso algún que otro insider que afirmaba haberlos visto juntos en actitudes cariñosas. El caldo de cultivo perfecto para que la imaginación de los fans volara. Se crearon cuentas de fans dedicadas a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Las redes sociales se inundaron de collages con sus fotos, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y hashtags pidiendo a gritos que confirmaran su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se complica. Porque, como suele suceder en estos casos, la verdad suele ser difícil de discernir entre la especulación y el deseo de los fans. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y cada pequeño detalle se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes. Una de las teorías más extendidas es que efectivamente sí hubo algo entre Halil y Esra. Que durante los primeros meses de rodaje, la atracción mutua fue innegable y que, de alguna manera, decidieron explorarla. Tal vez fue un romance fugaz, tal vez fue algo más serio. Lo cierto es que, según esta teoría, algo pasó. Se dice que las largas jornadas de rodaje, la convivencia constante y la necesidad de crear una conexión emocional profunda para sus personajes, propiciaron que surgiera algo real entre ellos. Las risas compartidas durante los descansos, las conversaciones hasta altas horas de la noche y la complicidad que se percibía incluso fuera del set, alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Pero, ¿qué pasó entonces para que esa relación, si es que existió, se terminara? Aquí es donde las versiones difieren. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado intensa y que decidieron poner fin a la relación para evitar dañar sus carreras. Imaginen la situación, paparazzi siguiéndolos a todas partes, reporteros acechando en cada esquina y el escrutinio constante de las redes sociales. Era comprensible que quisieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Otros afirman que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla. A veces, la química que se ve en pantalla no se traduce necesariamente en una conexión real fuera de ella. Puede que hayan descubierto que sus personalidades, sus intereses o sus objetivos en la vida eran demasiado diferentes, y que una relación a largo plazo no era viable. Es algo que le pasa a muchas parejas, famosas o no. Y luego está la teoría más escandalosa, que hubo una tercera persona involucrada. Rumores de infidelidades, celos y traiciones que encendieron aún más la polémica. Algunos apuntan a otro miembro del elenco, otros a una expareja de uno de los actores. La verdad es que en este punto, la especulación se desborda y es difícil saber qué hay de cierto en todo esto. Lo que sí es cierto es que este tipo de rumores suelen generar mucho morbo y aumentar aún más el interés del público. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que en un momento dado, la relación entre Halil y Esra pareció deteriorarse.
Las sonrisas desaparecieron, las miradas se volvieron frías y la tensión en el set era palpable, según cuentan. Incluso se rumoreó que tuvieron fuertes discusiones durante el rodaje y que la situación llegó a ser tan tensa que afectó al ritmo de trabajo. Se dice que las escenas románticas se volvieron un verdadero desafío, y que la química que antes fluía naturalmente, ahora se sentía forzada e incómoda. El director y el equipo técnico tuvieron que hacer malabares para mantener la situación bajo control y evitar que la tensión entre los actores afectara la calidad del producto final. Y claro, esto se reflejó en la pantalla. Los fans notaron que la química entre los personajes ya no era la misma. Las escenas románticas perdieron intensidad y las interacciones se volvieron forzadas. Algunos incluso llegaron a criticar la actuación de los actores, acusándolos de falta de profesionalismo. Los foros de fans se llenaron de comentarios negativos, quejas y decepciones. Muchos se sintieron traicionados por sus ídolos y lamentaron que su relación personal hubiera afectado su trabajo. Pero, ¿es justo culparlos por esto? Al fin y al cabo son humanos. Y es comprensible que una relación personal, sea cual sea su naturaleza, pueda afectar a su trabajo. Imaginen tener que actuar como si estuvieran enamorados de alguien con quien ya no se llevan bien. Debe ser una tarea extremadamente difícil y emocionalmente agotadora. Además, hay que tener en cuenta la presión a la que están sometidos los actores, especialmente en series tan populares como esta. Constantemente están siendo observados, juzgados y analizados. Es difícil mantener la calma y la profesionalidad en esas circunstancias. Otro factor que pudo haber influido en la tensión entre Alil y Esla es la diferente manera en que cada uno gestionó la fama y la atención mediática. Algunos actores disfrutan de la popularidad y la utilizan para impulsar sus carreras. Se sienten cómodos dando entrevistas, asistiendo a eventos y compartiendo detalles de su vida personal con sus fans. Otros, en cambio, prefieren mantener un perfil bajo y proteger su privacidad. Se sienten más cómodos alejados del foco mediático y se dedican a su trabajo sin buscar la fama. Si Alil y Esla tenían diferentes actitudes al respecto, es posible que esto haya generado fricciones entre ellos. Puede que uno se sintiera más expuesto y vulnerable que el otro, o que tuvieran diferentes ideas sobre cómo manejar la situación. También hay que considerar el papel de los representantes y las agencias de los actores. En muchas ocasiones, estas figuras tienen una gran influencia en las decisiones que toman los actores, tanto a nivel profesional como personal. Es posible que hayan intentado controlar la narrativa en torno a la relación entre Alil y Esla, o incluso que hayan intervenido directamente para separarlos. Puede que hayan considerado que su relación era perjudicial para sus carreras, o que preferían que se enfocaran en otros proyectos. La verdad es que en este mundo del espectáculo, a veces las decisiones se toman basándose en criterios puramente económicos y estratégicos, sin tener en cuenta los sentimientos de las personas involucradas. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la propia producción de la serie haya influido en la situación. Las largas jornadas de rodaje, el estrés, la competencia entre los actores y las exigencias del guión pueden generar tensiones y conflictos en el set. Es posible que Alil y Esla se hayan visto atrapados en medio de una dinámica de poder y que hayan sufrido las consecuencias de las decisiones tomadas por los productores y directores. En definitiva, lo que pasó realmente entre Alil y Esla durante el rodaje de esta serie es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Hay muchas teorías, muchos rumores y muchas especulaciones. Pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Y probablemente nunca lo revelarán públicamente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la tensión entre ellos, sea cual sea su origen, afectó al desarrollo de la serie y a la experiencia de los fans. Muchos se sintieron decepcionados al ver que la química entre los personajes desaparecía y que la historia perdía fuerza. Otros, en cambio, prefirieron centrarse en la trama principal y no prestar tanta atención a los rumores y especulaciones. Algunos incluso intentaron restar importancia a la situación, argumentando que lo importante era el trabajo de los actores y que su vida personal no debía influir en la valoración de la serie. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hubo algo entre Alil y Esla? ¿Cómo creen que afectó la tensión entre ellos al desarrollo de la serie? ¿Piensan que los actores tienen la obligación de ser transparentes con sus fans sobre su vida personal? ¿O creen que tienen derecho a mantener su intimidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías.
Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fans de las series turcas. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Como vimos, la historia de Halil y Esla, esa tensión explosiva que prometía traspasar la pantalla, parece haber terminado en un mar de rumores y decepciones. Aunque nunca sabremos la verdad completa, nos queda la lección de que a veces, la magia de la televisión no siempre se traduce en la realidad. Que las relaciones entre los actores pueden ser complejas y que la presión mediática puede tener un impacto devastador en sus vidas. Que es importante separar la ficción de la realidad y no dejarse llevar por las fantasías y las expectativas. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya entretenido un rato. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles más chismes, dramas y escándalos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, un último favor, déjenme un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet, a menos que lo vean aquí en mi canal. Cara guiño.